En las últimas horas, Roberto, se ha difundido una encuesta de la firma Circuitos que dirige nuestro amigo Pablo Romá, y que auscultó un poco en la provincia de Buenos Aires el humor social que existe hoy en función de la marcha de la economía. También consultó sobre la situación política y las expectativas, y básicamente sobre este punto las expectativas que tiene la gente en la provincia de Buenos Aires respecto de la posibilidad que tiene el gobierno, que creen que tiene el gobierno de revertir una situación económica compleja. Em, Así que vamos a hablar con Pablo Romá, quien tenemos en línea, y para que nos cuente un poco qué análisis hace de la encuesta que realizó en los últimos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día, José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, hola Roberto, ¿cómo les va? Muy ¿Cómo, bien. ¿Qué cómo, tal? ¿Cómo te va? cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, Eh, bien, bien. bueno, Pablo, a ver, leo la primera línea de la síntesis de tu encuesta. Dice: respecto a las expectativas, el 65,3% de los entrevistados califica como negativa la situación actual del país, mientras que el 12,2% lo hacen de manera positiva. Bueno, los números hablan por sí solos, pero ¿qué análisis digamos, adicional nos puedes hacer de este pequeño muestrario? Sí, nosotros lo que venimos viendo es que hay algunas preguntas que las tendencias no varían, digamos, ¿no? Que casi ya son como una especie de obviedad, digamos, ¿no? Que es que, bueno, la evaluación de la situación del país no es buena, que más allá del esfuerzo del gobierno por poner sobre la mesa el crecimiento económico, digamos, ¿no? La baja del desempleo y algunos a otras cuestiones que tienen que ver con la inversión. Bueno, la percepción es negativa porque cuando uno ve la otra pregunta, el principal problema sigue siendo la inflación con casi 35%. Y bueno, y un poco en base a esas cosas que nosotros venimos viendo ya hace varios meses, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la situación económica, tratamos de ver, bueno, profundizar un poquito, digamos, ¿no? Esto que significa la inflación y la cuestión económica. E hicimos algunas preguntas que no veníamos haciendo, como una que tiene que ver con el estado de ánimo, digamos, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, el 35% opina que ese estado de ánimo que es de incertidumbre y el 28% de pesimismo, digamos, ¿no? Claro. Frente a un 20% que es optimista. Entonces, cuando uno ve eso, bueno, ve que hay una situación que no ayuda desde lo racional y tampoco desde lo subjetivo, es decir, de la evaluación de la propia realidad, pero también esa realidad cruzada un poco con el estado de ánimo. Y creo que eso no es bueno, porque, bueno, ya venimos hablando bastante de este humor social que no es bueno. Entonces me parece que ahí hay algo para ver, para analizar más allá de la propuesta del gobierno, la propuesta discursiva del gobierno de focalizar en los aspectos positivos de la gestión, pero también me parece que bueno, que esta necesidad que se plantea y que el propio presidente lo plantea cada vez que puede, la necesidad de resolver el problema de la inflación es cada vez más urgente y en la medida que las respuestas no lleguen, va a ser peor, digamos, me Ujú. parece, en términos del humor social, porque Sí. también nosotros preguntamos sobre a quién considera que es el principal responsable de la inflación y bueno, y el 58% opina que es el gobierno. Ujú. Ahora, Pablo, ¿y la gente qué expectativa expresa respecto de la posibilidad de revertir esta situación o morigerar el tema inflacionario? ¿Sigue habiendo un pesimismo alto respecto de esto o ha cambiado? Sí, no, yo no, digamos, no veo que haya posibilidades bueno, digamos, de generar una expectativa positiva en términos de revertir esta situación, digamos, ¿no? El escenario parece bastante oscuro en ese sentido porque también la política de los acuerdos que lleva adelante el presidente no, no, no ha tenido eficacia, no por mera responsabilidad del presidente, sino también porque
porque las partes no están dispuestas a cumplirlas, ¿no? Entonces me parece que es difícil plantear la idea de los acuerdos, de acuerdos sectoriales, de acuerdos de precio, cuando bueno, las partes no las cumplen. ¿Roberto? Eh, ¿Vos tenés medido de alguna manera las expectativas de algunos sectores, sobre todo lo tenés desagregado, o los sectores más vinculados con la clase media, la producción y demás? Ahí se nota más que las expectativas son negativas con el resto de la población. ¿Lo tenés desagregado eso? Y digamos, es difícil, digamos, no es difícil en términos metodológicos o técnicos. Cuando vos tenés que casi el 60%, el 70% opina que su situación económica puede empeorar, o cuando, bueno, hay una tendencia generalizada que la segmentación estadística no termina no termina de dar demasiadas respuestas. La tendencia es general y obviamente cruza a casi todos los sectores. Aquellos que se sienten más optimistas están vinculados a los sectores. Bueno, hay gente que es optimista por naturaleza, digamos, ¿no? Pese a todo, pero después en términos generales son aquellos sectores que están mejor parados en esta sociedad, y aquellos que vienen sufriendo, como digamos, nosotros no tenemos categorías de clase media, clase alta, clase baja, digamos, lo analizamos por nivel educativo y estudios, digamos, ¿no? Y bueno, aquellos que están en los segmentos medios son aquellos que califican mayoritariamente como negativos las expectativas. Ahora, Desde el gobierno lo que afirman es que la economía rebotó, creció, como lo queramos decir, bastante el mes pasado, y que aparentemente en lo que va de este año también está mostrando signos positivos. ¿Eso se aprecia, se ve, se visualiza en la calle o no pasa nada? Bueno, lo que pasa es que los signos positivos de la economía se dan a un nivel que yo creo que no es susceptible de percibirse en la calle, digamos, ¿no? Porque vos tenés un problema que es la distribución del ingreso, que si bien hay más trabajo, pero el salario es muy bajo. Entonces esas mejoras, lo que se está discutiendo a través de no se están discutiendo las mejoras, digamos, de la economía. Lo que se está discutiendo es la distribución de ese producto que genera la mejora, digamos, ¿no? Y me parece que para la sociedad en general, los sectores populares, los sectores medios, que han visto retroceder su capacidad económica, bueno, ese crecimiento de la economía no lo ven porque no recompone su situación, digamos, ¿no? Y yo creo que las expectativas también pasan por ahí, por la idea de si se recompone o no se recompone la situación económica que se perdió. Pablo, por ahí a mí yo obvié decir que el trabajo que hicieron ustedes es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que, bueno, es justamente el lugar donde el oficialismo, en especial, digamos, si desgranamos un poco el kirchnerismo, tiene su base de apoyo más fuerte, ¿no? ¿Cómo está en términos de, porque hicieron una pregunta respecto de imágenes, también de dirigentes, ¿cómo le está pegando hoy a los principales dirigentes del oficialismo esta situación que estás describiendo? No, nosotros hicimos una pregunta digamos, a las dos fuerzas mayoritarias, respecto a las dos fuerzas mayoritarias, digamos, a quienes votaron al Frente de Todos en 2019, ¿qué candidato cree que está mejor para encabezar la fórmula presidencial del 2023? Y ahí lo que vemos es que claramente la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es muy alta, de 43%, y seguida por Alberto Fernández con el 15,5%, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa situación, indica que hay una centralidad política de la vicepresidenta, sí, dentro del espacio. También cuando uno pregunta en general, digamos, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Milei, y ahora el mes pasado lo teníamos un poco más bajo, pero
subió Rodríguez Larreta. Bueno, son las cuatro figuras que se están discutiendo quién va a ser, bueno, digo, ¿no? Que la centralidad del escenario electoral. Y después en el caso de los que votaron a Juntos por el Cambio, lo que ven es, digamos, a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta y también a Patricia Bullrich, ¿no? Con una centralidad, digo, la discusión entre los halcones y las palomas, bueno, me parece que ahí entre Macri y Bullrich llevan una porción mayoritaria dentro del espacio. Después, bueno, habrá que ver cuál es la propuesta del conjunto del electorado y cómo otros sectores o ese movimiento que se da habitualmente logran captar esa atención los sectores más moderados dentro de Juntos, digamos, no necesariamente esto indica qué es lo que va a pasar, solamente una tendencia en términos de cómo se distribuye un poco la relación de fuerzas dentro de cada espacio. Oye, ¿cómo lo tenés a Milei? Porque hay todo como un boom alrededor de este diputado nacional libertario. Algunas encuestas a nivel nacional hablan de que ya tiene 20 puntos, 18. Por lo menos, qué sensación hay o cómo ves su performance eventual en la provincia de Buenos Aires? No, nosotros vemos que viene, digamos, en un proceso de ascenso importante, digamos, consolidando una tendencia. Digo, no sé, el mes pasado lo teníamos en 18 y en este 15,6, con lo cual, digo, no hay una gran modificación. Lo que sí entiendo que bueno, que se va consolidando una tendencia donde Milei es un interlocutor ya muy importante para el electorado. Creo que mientras la situación económica, las expectativas sigan siendo negativas, aquellos que planteen una posición más radicalizada van a tener mayor posibilidades de dialogar con más sectores más amplios del electorado. Me da esa sensación. Una pregunta, ¿tenés medido qué impacto tiene las peleas, los debates, como lo queramos llamar, en el oficialismo y en la oposición con respecto a las intenciones de voto o al apoyo que tiene la población? ¿Se está haciendo sentir eso? Mira, hacer una pregunta sobre eso podría ser, pero cuando nosotros miramos qué candidato está mejor dentro del espacio al Frente de Todos, y Cristina Fernández tiene 43% y Alberto Fernández tiene 15%, un poco me parece que en la discusión eso aparece. Ahora, después, ¿qué impacto tiene la discusión? Yo creo que a veces no es necesario medir todo, pero sí entiendo que no generan sentimientos demasiado positivos esa interna. Me parece que el electorado del Frente de Todos tenía otras expectativas, que es que la situación pueda ser distinta en términos económicos, en términos políticos, y bueno, me parece que frente a esa frustración se arma todo el conjunto de discusión o de debate, como se quiera llamar. Pablo, hay también otra gran discusión que cruza también la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con una supuesta derechización del electorado, y acá vos en la encuesta refleja algún dato interesante, que es Milei consolidado, como me decís vos, alrededor del 15%, y si vos auscultás en Juntos por el Cambio, los dirigentes que expresan el núcleo duro, digamos, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, es como que también le van ganando espacio a Rodríguez Larreta, a pesar de que Rodríguez Larreta está ahí también, ¿no? Pero, digo, ¿vos ves que hay efectivamente como una suerte de derechización, un ir hacia un núcleo un poco más duro en función de esto empujado por la situación económica? Bueno, es posible que llegue ese proceso. Yo creo que hay un proceso en el cual aquellos dirigentes que expresan posiciones más claras, quizás más radicalizadas, de un lado y del otro, son los que me parece que más posibilidad de diálogo con el electorado van a tener, porque cuando hay crisis, bueno, los grises terminan por perderse un poco y bueno, y quedan más las posiciones más claras. Yo creo que en ese sentido los sectores más duros del PRO, y bueno, tienen un peso en ese sentido, lo mismo que Milei. Ahora, después habrá que ver si eso
si todo eso es sumable, digamos, ¿no? Ujú. Si si expresa esa posibilidad en términos electorales. Yo eso no lo tengo tan claro todavía, pero sí creo que más en términos políticos hay una tendencia a que los sectores más radicalizados o más duros, si vos querés, sean los que tengan mayor predominancia dentro del electorado. Ujú. ¿Roberto? Sí, esto que estás mencionando forma parte de una característica general que se produce, suponte, al año y pico antes de las elecciones, y después el voto va confluyendo más hacia el centro. ¿Es una generalidad esa o no? ¿O se ve en, en estas elecciones más destacado? No, yo creo que cada escenario electoral presenta digamos, sus características. Me parece que venimos por ejemplo, no sé, venimos, pero para poner un punto de anclaje, en 2015 hubo un proceso, digamos, si bien el escenario político expresó tres fuerzas, pero lo que estaba planteado en términos más ideológicos era digamos, una polaridad, que era el kirchnerismo y el antikirchnerismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido lo logró capitalizar Macri. Yo creo que esa discusión no está saldada. Ahora, después, cómo se vaya conformando el escenario electoral, depende, pero me parece que en este contexto de crisis me da la sensación, digamos, habrá que ver cómo se va desenvolviendo, pero vamos a ir a un escenario de polarización social, política, y habrá que ver cómo eso se traduce en el escenario electoral y en la disposición de las distintas candidaturas y los distintos espacios, pero yo creo que vamos a un proceso de polarización, quizás con tres fuerzas, quizás con dos fuerzas, eso no lo sé, pero eso en términos electoral, pero en términos políticos yo creo que la discusión hoy gira más en torno al kirchnerismo, antikirchnerismo o populismo, antipopulismo, si se quiere, ¿no? Ujú. Pablo, la última de mi parte. ¿No te aparece o cómo te aparece alguna figura radical en la provincia Manes o algún otro? ¿Están teniendo algún anclaje o hay como un espacio vacío ahí para el radicalismo? Sí, nosotros pusimos a Manes, a Morales y a Cornejo, Sí, y bueno, y suman alrededor del 15%, digamos, ¿no? Que cuando uno mira por espacios, el radicalismo expresa un poco ese porcentaje dentro de la provincia, digamos, ¿no? ujú, Eh, Después habrá que ver, digamos, ¿no? Como sucedió en la interna con Santilli, donde Manes quizás en la encuesta no aparecía tan claro y después, bueno, tuvo una performance muy importante, digamos, ¿no? Eso claro. habrá que ver cuando se definan, pero un poco la idea de estas preguntas es ver cómo se van ordenando un poco los espacios y cómo en este sentido los entrevistados se van ubicando en términos de ciertas preferencias, pero bueno, no necesariamente quiere decir que una interna saldría así, digamos, ¿no? Porque Claro. acá va a haber otros alineamientos, otras instancias de organización electoral que no lo reflejan estas preguntas. Ujú. Hoy por hoy tiene más, tendría más chance de ganar Manes en la provincia si el rival fuera Rodríguez Larreta, si fuera Bullrich, o si fuera Macri. ¿Con quién tendría más chance Manes u otro radical? Y no lo sé, yo creo que la perspectiva de Mann es una perspectiva más moderada y en ese sentido, digo, me parece que los moderados hoy en este escenario le está costando más que a los que están más radicalizados, ¿no? Y creo que bueno, que eso forma parte también un poco de esta discusión actual de coyuntura, digamos, lo que les decía recién, me parece que la política de los acuerdos, de los consensos, no está funcionando y eso hace que a las perspectivas moderadas les cueste más insertarse, digamos, ¿no? En términos del discurso político, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Eso es difícil, yo no lo tengo medido y no lo pienso mucho en esos términos, digamos, ¿no? Todavía falta y habrá que ver cómo se van organizando las candidaturas y eso como
tener una dimensión más real y quizás menos especulativa. Pablo, ahora sí la última. ¿Cómo te parece el gobernador Kicillof? Ahí haces una pregunta a quienes votaron al Frente de Todos en 2019. ¿Qué candidato cree que está mejor para encabezar la fórmula presidencial del Frente de Todos? Preguntaste. Obviamente aparece arriba Cristina Kirchner en las preferencias, pero ¿cómo está Kicillof ahí? ¿Está ahí está en la grilla o aparece o no aparece? Sí, aparece con casi 10 puntos, Sí. pero bueno, nosotros también preguntamos por Sergio Massa, por Máximo Kirchner, Sí. por Mansur, por Guado de Pedro, digamos, con lo cual también eso, digamos, el espacio como que se diversifica y en eso baja un poco y también lo que marca es que la centralidad la tiene Cristina Fernández de Kirchner, digamos, Claro, ¿no? sí. Y eso es difícil, digamos, no es digo, sería casi ilógico si lo pudiéramos decir así en términos políticos, que Kicillof o cualquier otro referente tenga mayor centralidad que la propia Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que eso es difícil, pero también sí lo que me llama la atención es que en la provincia de Buenos Aires los gobernadores no tienen ningún peso, digamos, ¿no? La figura de Mansur no tiene peso, tiene casi un 1%, digamos, ¿no? Con lo cual también eso digo, ¿no? Los gobernadores, la Liga de los Gobernadores, el volumen político de los gobernadores, bueno, digo, cuando salen de sus provincias les cuesta mucho, digamos, ¿no? Tener Sí, claro. ese posicionamiento político. Y el otro dato interesante de la encuesta es que después de Cristina Kirchner, dentro del kirchnerismo, bueno, después vendría Alberto Fernández con 15,5, Axel Kicillof 9,8, pero después del resto de los candidatos del kirchnerismo, digamos, Guado de Pedro 4 puntos, Máximo Kirchner mide muy mal 3,4 y Sergio Massa incluso mide menos que Kicillof, digamos, ¿no? Ahí como que te da Insaurralde ni aparece, me imagino, ahí en esa encuesta, que es otro de los que aspira a ser. No, nosotros no Claro, lo medimos, tampoco lo mediste, no lo claro. pusimos dentro de las categorías, Claro, digamos. claro. No es una pregunta abierta. Está. Con lo cual Kicillof, digo, es mencionado casi con como 10 puntos, digamos, uno tiende a creer que va a haber que bajarlo de la candidatura a gobernadora, Axel Kicillof. Digo, vamos a tener que buscar un candidato, difícil encontrar un candidato, ¿no? Porque esta pregunta es para fórmula presidencial, Sí, no para, sí. digamos, no para la gobernación y no preguntas sobre si puede ser candidato a gobernador o no. Bueno, quizás podríamos preguntarla para la próxima, pero me parece que es otro el sentido de la pregunta, digamos. Entiendo. Igual, el sentido te marca que, como decís vos, la centralidad del espacio del Frente de Todos la tiene Cristina Kirchner, es evidente. Ahora, si Kicillof es el gobernador de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, evidentemente eso va a subir. Sí, claramente, sí, seguramente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto. Muy amable. Les agradezco a ustedes. Chao, te mandamos un abrazo. Un fuerte